Es un honor para mí hablar sobre el poemario de la poeta ecuatoriana americana Mónica Sarmiento. El poemario de Countdown es uno de los poemarios que pues, se hicieron con antes y después en la poesía latinoamericana de mujeres actualmente en el siglo XXI. El título de la ponencia se llama Microversos Macromundo en Countdown de Mónica Sarmiento. Esta presentación procura arrojar luz sobre el proyecto poético de la poeta Mónica Sarmiento a propósito de su poemario Countdown, enfocándose en el concepto de la dualidad y o la dicotomía que caracteriza su ecuación poética en los poemas incluidos en este poemario. Al unísono, elaborar una lectura hermenéutica a la luz de la actual poética y el canon literario del siglo XXI. La trayectoria de Mónica como poeta, artista, docente y gestora cultural por un lado, y la formación literaria artística transnacional ha impactado su visión de la creación literaria. Los poemas en Countdown encarnan un perfil agudo y permeable entre la realidad y la imaginación. El yo, la autoridad, el yo versus el mundo, donde se ve una perenne búsqueda de la conciliación con el mundo a la vez de crear una filosofía competente de estribar esta implícita relación con los detalles mayores y menores de la naturaleza, los humanos, la historia y todo lo que edifica el mundo a su alrededor. En cuanto a la temática en el poemario de Countdown, no cabe duda en que los escritores, artistas, poetas, educadores, etc., de los años 90, es decir, de los que atestiguaron este trance que se hizo a finales del siglo XX hacia el siglo XXI, fueron influenciados a nivel mundial extremadamente por el nuevo canon literario que se aproximaba con el nuevo milenio. La literatura ciber, la revolución tecnológica, la media, todos estos factores marcaron a hierro tanto la temática como la estilística del arte y de la literatura, entre otros campos. El caso de Mónica Sarmiento repercute y evidencia un ejemplo claro y una hibridez doble. Primero, por haberse formado académicamente, artísticamente en diferentes países, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, entre otros. Segundo, por la diversidad racial como una poeta que llevaba la sangre indígena con la europea, algo que enriquece su experiencia y apela su conocimiento tanto en el pasado como en el futuro a nivel humano, profesional y artístico. A la luz de esta hibridez temática en Countdown, oscila entre tópicos básicos donde no faltan temas tradicionales como otras contemporáneas. En estos temas que trata el poemario de Mónica, podemos ver la realidad, el espejismo de la realidad, el tiempo, la interrogación, la memoria, cómo recuperar y almacenar la memoria, la cotidianidad entre la documentación de los marcos y micros detalles, la autobiografía y el autobiografismo, los juegos autobiográficos entre el yo femenino y el yo masculino, los sueños plasmados en unas incrustaciones oníricas en el texto poético de Mónica Sarmiento, además de los seres marginados y la otra dimensión espacial del mundo. Notamos también la automatización de los espacios entre uno de los mecanismos poéticos de Mónica Sarmiento en el poemario de Countdown. Por ejemplo, en el poema de Gravitación, el lector está expuesto a un espejismo de la realidad. Se presenta como un elemento fugaz y confuso, una esencia frente al cual el lector pierde la certeza. Dice, congelada por el reflejo de otra realidad. Las referencias al tiempo se asocian con otros niveles como la memoria, la documentación escénica, entre más. Dice también en cuanto al empleo de la memoria en la ecuación poética de Mónica Sarmiento. Huyó de su encierro interior, dejando en el inodoro de la memoria de los otros, oculto el rencor, la violencia. También la memoria a veces se presenta en el poemario como un asilo, un refugio. Dice Mónica en uno de los poemas, un espíritu vaga llevando imágenes en la memoria.
en busca de la eterna paz. La memoria y el arte, pues la memoria también está plasmada en el arte y dice, se han quedado plasmados en el lienzo de la desnutrida memoria, ocultos en algún fondo de aquello que llaman arte. En cuanto a la cotidianidad y el organismo, dominan el poemario los detalles de la ciudad, la crueldad urbana, el salvajismo humano contra la naturaleza, la generalización de deseos autobiográficos, los marginalizados, los pobres, los ricos, los ancianos, el espantapájaros, la estación y la huida del espacio y del tiempo al inicio y al fin del día. En su poema Sobrevivir dice, la adinerada se queja del pobre, la pobre se queja de su ignorancia, nosotros nos quejamos de ellos. Al empezar al final del día, todos huimos de la misma estación. Este poema me recordó muchísimo algo de Sor Juana Inés de la Cruz, por el tema de las contradicciones, los contrastes y la voz femenina que parece muy confusa entre la realidad y la imaginación. En cuanto a la ecuación poética como técnica poética en el poemario de Countdown, el poema se parece como una fuente de luz que cae sobre la memoria, la identidad, la historia, los árboles y el humo, entre otros. Pues cuando hablamos de la técnica poética en el siglo XX, a principios del siglo XXI, se recuerda siempre el libro de Italo Calvino, 6 propuestas para el próximo milenio, donde pone como una estrategia o como una dinámica y para seguir, para que van a caracterizar el siglo XXI. Son 6 y dice, pues, the lightness, quickness, exactitude, visibility, multiplicity, consistency. So, estos son algunos de los rasgos que nosotros podemos percibir y notar en los poemas de Mónica Sarmiento. Eso se plasma en su uso de los poemarios, de algunos poemas que se parecen más al haikus. Incluso se ve los efectos, la influencia del vanguardismo latinoamericano. Vemos aspectos dadaístas en los poemas, en algunos de los poemas de Mónica, incluso los juegos geométricos, tanto en la estructura del poema y también la brevedad y la multiplicación de la metáfora en sus versos. La estilística literaria en la poesía de Mónica Sarmiento se mezcló con el impacto logrado por estos cambios decisivos, además de su inspiración en las tendencias clásicas, específicamente el vanguardismo latinoamericano. Esto es evidente en la brevedad, la superposición de la metáfora y a veces la forma geométrica del poema, tanto a nivel estructural como semántico. En su obra Art Novel, sereno prosa, un arlequín, mientras sus clavículas suenan agudas, clic, clic, cloquean a su derecha, colgado de un hilo, se sostiene un corazón indolente, a su izquierda otra parte del mismo filamento, sujeta su hígado verde, esmeralda, desde el centro del cordel se balancea un coxis independiente de todo. La recuperación y documentación de la historia es otro componente en el poemario de El Countdown. Se acumulan los hechos verídicos, históricos, al lado del discurso poético, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre más signos históricos como el genocidio armenio, etc. Conclusión. El poemario Countdown de la poeta artista Mónica Sarmiento manifiesta una experiencia renovada basada en unas dualidades y dicotomías superpuestas entre múltiples emparejamientos y paralelismos, tanto en los temas como en los significados y la estilística. Abordó múltiples temas, entre la educación de la memoria, cuestionar la naturaleza del tiempo, documentar la vida cotidiana y los acontecimientos históricos, entre otros niveles de documentación. En los poemas no faltan los ecos autobiográficos en un contexto general y otro privado, los dos enfrentamientos entre el micro y el macro, del yo humano hacia el universo y el mundo. Los desafíos entre ambos lados para llegar a crear una conciliación. Chispeaban en los versos del
poemario unos espíritus indígenas que se extendían a lo largo de los versos de la poeta ecuatoriana. El viento susurra dulces sonidos, la historia baila y la poeta se libera de las fronteras que separan los humanos de los animales. La fórmula poética de Mónica Sarmiento se caracteriza por la precisión de la composición, la elocuencia del significado, sus niveles superpuestos y la potencia de la metáfora. El poema fue conciso, profundo, moviéndose en escenas con la suavidad lenta de una iguana y la sabiduría clarividente de un búho en la luz de la luna. Todo en un espacio que se expandía por todas las dualidades y divisiones, todo fluye en una sola entidad, que es la fuerza del poema y el poder de la imaginación. Bueno, ha sido mi placer hacer una traducción del español al árabe del poemario de Mónica Sarmiento, Calm Down. Para mí es un gran honor porque sería como uno de los primeros ejemplos de la poesía ecuatoriana moderna traducido al árabe, y me gustaría leer uno de los poemas que es Gravitación. قوة جاذبة مجذوبة بمخاطر زمن آخر متجمدة بسبب انعكاس حقيقة أخرى. من هذا المخبأ أتأمل الحقيقة التي أراها غير أصلية، لكنها حقيقة لأنني أشعر بها. هي هنا، ومع هذا كيف يمكن إنجاز هذا البعد الذي يطغى ويمتص ويؤذي؟ انفجار العواطف قلب هذا الوجود الممزق وسط أجساد اليتيم تتمدد عاجزة متثاقلة مبتورة شوها. Otro poema sobre la memoria. إضاءات الذاكرة. فجر منهة لؤلؤي يطفو اللون البنفسجي العكر، في غلاف الجو يتخلل لون الداكنة نكهة محترقة، وفي شمالها تضرب النفايات نيو إنجلاند. الأزرق البرونزي بالأمس كانت أشجار الصنوبرة البرية، الآن هي مجرد فروع محترقة. الشرار الذي يرشق مدويا مثل صرخة على شكل أغنية يحيط بكيبك اليوم. بجوار الطابق حرارة أضواء ذهبية شفافة تنزل بعد الظهر منهكة على هذه الحافة تريد أن تتحدث. وفي دوما ثورة شخص ما يبتسم يتذكر هؤلاء الذين أحرقوا روما، وكان المبعوث برفقة انعكاس الماضي الجليدي جنبا إلى جنب مع فرحة القيثارة الرعناء. هناك ولدت صرخة نيرون الغرورة من جديد. من هنا تلمح الحدث الذي يتخطى الخرس المطلق. Muchas gracias. Cuando el arte es poesía.
Thank you.